buenos días a todas y todos. Muchas gracias por venir. El primer instrumento que les vamos a presentar hoy de la UBA es un microscopio que se llama Flamingo y se basa en la tecnología de Light Sheet Microscopy o Selective Plane Illumination Microscopy, también se puede decir, SPIM, van a ver estos dos nombres por ahí. Es una tecnología que se basa en iluminar la muestra con una hoja de luz perpendicular al plano de observación. Como ven aquí en este dibujo, esto requiere generalmente que tengamos que tener dos objetivos, uno para excitar la muestra y otro para captar la luz que emite esa muestra. Es bien interesante que esta tecnología fue desarrollada en el 1903, por primera vez se utilizó para mirar muestras no vivas, partículas coloidales, y pasaron 90 años hasta que se utilizó de vuelta en 1993 para observar allí sí muestras biológicas, fue para observar la cóclea en ratones. Y sin embargo, después de ese paper en 1993, pasaron otros 10 años hasta que en el año 2004 el grupo de Stelzer en Alemania, Jan Huesken en primer lugar, desarrolló esta tecnología nuevamente y demostró que se puede utilizar con muy buenas propiedades para estudiar muestras vivas de manera dinámica. Ellos mostraron la utilización de esta tecnología para embriones tanto de Drosophila como de zebrafish y Caenorhabditis. Y fue allí que despegó esta tecnología y al día de hoy tenemos un desarrollo muy amplio que abarca distintos campos de la biología, desde el estudio de procesos subcelulares a procesos mesoscópicos, por ejemplo, embriones completos. ¿Está? Esta ya. En cambio, cuando uno hace light sheet, solo ilumina el plano que uno quiere observar. Y esa es la principal ventaja que tiene esta técnica, que las consecuencias que trae, que cuando uno recorre todo este volumen, termina por exponer a la muestra con mucho menos luz y lo puede hacer de una manera mucho más rápida. Y aquí este esquemita les quiere mostrar eso. Por ejemplo, en un microscopio confocal, para barrer un área determinada, el láser tiene que ir punto por punto recorriendo la muestra, así. En cambio, cuando uno ilumina con una hoja de luz, puede captar todos los puntos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces eso hace que la velocidad, el tiempo que le llevaría al láser recorrer esto, lo perdemos. Y además, si pensamos que todo ese tiempo uno está exponiendo, el láser está pasando por toda la muestra, y aquí esto se ilustra en esta diapo, el fotodaño que uno causa es muchísimo mayor que si uno ilumina plano por plano, ¿sí? Entonces esta es la principal ventaja. Y aquí apenas unos ejemplos para que ustedes visualicen de qué se trata esto. Aquí estos son 300 milisegundos de captura en un corazón de un embrión de zebrafish, ¿sí? Todo ese ciclo que ustedes ven son 300 milisegundos y permite visualizar procesos dinámicos in vivo con gran velocidad. Y además, si uno suma que esto lo puede mantener mucho tiempo, y el fotodaño, aquí se ve un ejemplo de la fototoxicidad que causa la iluminación del light sheet comparado con un focal normal. Y también quería mencionar que no solo es para organismos muestras biológicas vivas, que es una de las principales ventajas en las que se ha usado tanto en células, cultivos, organoides o embriones, sino que también se puede utilizar para observar grandes volúmenes en muestras clarificadas. Por ejemplo, aquí ven un cerebro de ratón en donde se puede observar realizar la imagen de todo el cerebro con una definición muy alta y sin causar el fotodaño que causa si uno estaría pasando con el confocal todo el tiempo. Aquí les quiero mostrar nada más que es una tecnología que a partir de ese paper seminal del 2004 ha explotado y hay hoy en día muchas configuraciones distintas que son particularmente ventajosas para distintas aplicaciones. Se puede generar la hoja de luz de muchas maneras, no vamos a entrar en los detalles técnicos
ni de la tecnología ni del instrumento en sí, pero para que ustedes sepan que es una tecnología muy versátil. Incluso hoy por hoy ya hay instrumentos en donde utilizan un solo objetivo para generar esa iluminación perpendicular con una lámina de luz. ¿Sí? No vamos, quizás en algún otro momento con aquellos interesados podemos tener una otra instancia para discutir más en detalle la técnica y el instrumento. Aquí también les quería mostrar que hay opciones comerciales que son extremadamente caras en general, y también hay muchas opciones que se llaman open source o custom made, en donde aquí ven dos ejemplos en los que Lionel estuvo participando en el desarrollo de estos dos microscopios cuando estaba en Irvine, en lo Enrico. Y como ven, o bien son cosas muy caras o son cosas que son bastante complejas, y por eso es probable que la tecnología también se tardó en aplicar masivamente a investigadores biológicos. Y entonces, hace unos años nos pusimos en contacto con este investigador, que es el que publicó el primer trabajo, que él se dedicó a desarrollar un instrumento que se llama Flamingo, a través de un Flamingo Project, que es un instrumento que pretende ser una mezcla entre un instrumento custom made, pero sólido, robusto, que se pueda utilizar de manera mucho más amigable que los habituales slide sheet, y que además es transportable. No sé si ustedes pudieron ver ahí, ahí está, se pone en una valija y se mueve de un lado a otro, ¿sí? Entonces, estas son las dos configuraciones que vamos a tener. Este instrumento puede tener distintas configuraciones, como ya les dije, pueden haber dos iluminaciones y una detección, dos iluminaciones y dos detecciones. Las ventajas, esto tiene distintas ventajas para la aplicación que uno quiera. Y en el caso nuestro vamos a tener una particularidad que se va a desarrollar la capacidad de hacer hiperespectral en este microscopio, que es algo que no existe todavía. Les quiero contar cómo llegamos a esto, y esto es un proyecto que fue financiado por la Chan Zuckerberg Initiative. Es la primera vez que financian un proyecto de equipamiento en Latinoamérica, y se trató de unir 3 grupos, básicamente de Chile, Brasil y Uruguay, para hacer diseminación de esta tecnología, tanto en términos prácticos, moviendo los instrumentos de un lado al otro, como en la realización de workshops y entrenamientos. Y entonces viajamos en febrero del año pasado y nos recibió Jan Houston con estas 3 cajitas. En cada una de esas cajitas estaba todo el instrumento y pasamos 10 días maravillosos. Aquí está Maxi, que ahora no está más en el laboratorio, armando. Es divertidísimo, una de las experiencias más fantásticas que he tenido en los últimos años. Aprendimos mucho, y bueno, aquí tienen cómo luce el instrumento. Este es el equipo, y acá está el Flamingo celeste, que lo hicieron celeste a medida para nosotros. ¿Tá? Y este es el instrumento que vamos a tener aquí en unos meses a disposición de todos ustedes. ¿Sí? Seguimos. La mano por las dudas de que choque. Bueno, yo les voy a mostrar ahora este otro instrumento que va a llegar al instituto en septiembre. Es un confocal size LSM990, que además de tener las prestaciones que tiene un microscopio confocal moderno, además lo configuramos con ciertas herramientas o módulos que potencian su uso en lo que son microscopía en muestras vivas con alta resolución espacial y temporal. Esas herramientas son un detector espectral de 32 canales, el módulo de detección AirScan 2 y un láser 2 fotones sintonizable. Entonces, en cuanto a la parte de microscopía confocal, los láseres de excitación de un fotón que vamos a tener son láseres de estado sólido 405, 488, 561 y 633 nanómetros. Y además, como les comentaba, vamos a tener un láser 2 fotones. Lionel, en la parte que va a explicar un poco más sobre los instrumentos que van a usar este tipo de láser, les va a explicar un poco más de qué se trata esta tecnología.
Pero básicamente para que sepan que lo que da la ventaja es que podemos excitar en un volumen muy pequeño la muestra, y esto está pensado mucho para muestras vivas, en donde podemos excitar a gran profundidad y reducir entonces el fotodaño que podemos causarle a la muestra. Además vamos a tener un detector espectral de 32 canales. Para los que han hecho ya algo de microscopía espectral, saben que en nuestro confocal 880 tenemos que ir pasando canal por canal de modo secuencial para obtener microscopías espectrales en un espectro grande. Bueno, ahora lo que vamos a tener es un sistema de detección que está basado en un arreglo de 32, en un sistema que tiene 32 ventanas, entonces vamos a poder captar de una sola vez los 32 canales. Eso va a reducir mucho el tiempo en la adquisición de estas imágenes hiperespectrales. Y bueno, va a tener varias ventajas. Una de las cosas que vamos a poder hacer es desmezclar fácilmente. La promesa del equipo es hasta 14 fluorocromos distintos en una sola muestra. Vamos a ver qué podemos hacer, pero esa es la promesa. Bueno, y además obviamente que estos datos van a servir tanto para desmezclar canales, como por ejemplo para trabajar en los phasor espectrales que trabajamos nosotros y que están a disposición también de todos ustedes para un tipo de análisis más cuantitativo de las imágenes espectrales. Otra de las tecnologías que va a tener el equipo agregado son este módulo que va a ir como acá al costadito del microscopio, que es un módulo que se llama AirScan 2. En realidad es una tecnología un poco mejor, que se basa en un sistema que tiene 32 detectores pequeños, más pequeñitos, que lo que van a hacer es permitir captar más luz, porque no solamente van a captar con el confocal, nosotros a través de un pinhole detectamos la información y reducimos la cantidad de luz que llega al detector para poder tener mejor resolución. En este caso, este sistema se basa en detectar todos los puntos de esa función de un punto en el microscopio, y entonces vamos a poder tener mejor eficiencia porque vamos a detectar más fotones y vamos a poder tener super resolución, porque en realidad al muestrear todos esos puntos de esa función y a través de la integración con un software, lo que promete este sistema es que puede llegar hasta el doble de la resolución y resolver estructuras tan pequeñas como unos 90 nanómetros. ¿Sí? Eso es lo que esperamos obtener. Y entonces vamos a poder resolver estructuras pequeñas, como por ejemplo mitocondrias. También es un sistema que permite fácilmente obtener super resolución en muestras que tienen más de un color. Y además este sistema nos permite hacer super resolución y a alta velocidad, porque lo que permite es adquirir 2, 4 u 8 líneas al mismo tiempo. Entonces eso nos permite ganar velocidad en la detección. Y además de eso, lo último que quería comentar sobre este microscopio es que va a tener un módulo que se llama Cell Dynamics. Es un módulo del software Zen que, utilizando el array de 32 canales, 32 detectores del AirScan, nos va a permitir estudiar la dinámica y el movimiento de las moléculas fluorescentes. Tanto vamos a poder estimar concentraciones y también flujo o dinámica de esas moléculas en el determinado volumen confocal. Y algunas aplicaciones son, por ejemplo, poder determinar cuál es el flujo de la sangre en vasos. Esto es un ejemplo en una larva de zebrafish, el flujo de la sangre en esos vasos. O también estudiar cómo es la dinámica o el coeficiente de difusión también en ciertas partes de una célula, por ejemplo en condensados o agregados en la célula, en el núcleo, en donde sea. Gracias, Marcela. Bien. Bueno, yo quería contarles brevemente en 2 diapositivas un poquito acerca de la tecnología de 2 fotones, porque los 2 instrumentos que suceden son microscopios de 2 fotones, básicamente. Entonces, la pregunta acerca de por qué 2 fotones son mejor que uno, vale la pena empezar contando qué es la excitación por un fotón. Entonces, cuando tenemos un fluoróforo y tenemos la luz adecuada, creo que es 400 nanómetros, si lo excitamos con la energía suficiente, etc., el fluoróforo se va a excitar y va, luego de un proceso de interconversión de los electrones en el estado excitado, va a florecer, digamos, a cierta longitud de onda.
Y eso es lo que hacemos habitualmente en cualquier microscopio confocal. Tenemos un láser que tiene, digamos, una función continua, o sea, tiene una cantidad de energía constante que está constantemente bombardeando con fotones a nuestro fluoróforo. En la tecnología de fotones, lo que sucede es que nosotros tenemos que poner básicamente 2 fotones de la mitad de la energía en el mismo tiempo y espacio. Y ese es el punto clave para entender cómo funciona la microscopía de excitación por 2 fotones. Y para entender eso, creo que vale la pena repasar, por ejemplo, cuál es el tiempo que lleva, digamos, el proceso de excitación y el proceso de fluorescencia. El proceso de fluorescencia lleva nanosegundos, sin embargo, el proceso de excitación lleva femtosegundos. O sea que nosotros tenemos que tener tecnologías de láseres que logren comprimir fotones en el rango de femtosegundos. Y estos láseres, digamos, son láser pulsados, los láseres de fotones, que tienen pulsos, como ven, a una distancia fija, pero lo más interesante es que el ancho de estos pulsos de fotones son más o menos de 100 femtosegundos. O sea que nosotros logramos comprimir en espacio una cantidad de fotones, todos juntos en una unidad de tiempo, 100 femtosegundos. Eso no es suficiente para que exista excitación de 2 fotones. Además hay que comprimirlos en espacio. Y para eso usamos la óptica. Y cuando los fotones que vienen como en manadas, ¿no? llegando hacia la muestra, se comprimen aquí, en la muestra, por básicamente la focalización de la luz que produce el objetivo, literalmente allí tenemos energía y densidad suficiente de fotones para que 2 fotones lleguen casi al mismo tiempo. Se genera un metaestado y un segundo fotón llegue antes que este se descargue. En ese caso podemos poner 2 fotones de 800 nanómetros en cambio de 400 nanómetros y obtener el mismo ejercicio, que es que se excite nuestra fluorescencia y luego se excite nuestro fluoróforo y exista la fluorescencia. ¿Cuál es la ventaja fundamental? Bueno, Marcela decía una ventaja muy importante que es la fototoxicidad, que ahora les voy a contar. Pero antes de eso hay una ventaja muy interesante que es la disminución en el scattering y la disminución en la absorción que hay en el tejido a longitud de ondas mayores. ¿Por qué? Porque el scattering depende del inverso de la potencia cuarta de la longitud de onda. Así que si ustedes se imaginan corriéndose de 400 nanómetros a 900 nanómetros, tenemos un beneficio gigante, es la potencia de la 4. Entonces, nuestros tejidos son más transparentes porque tienen mucho menos dispersión de la luz. Pero además hay otra ventaja, y es que en el rango entre 600 y 1200 nanómetros hay una ventana, que se conoce como una ventana de excitación por 2 fotones, donde las moléculas que absorben, digamos, luz dentro del tejido, la hemoglobina, el agua, la melanina, tienen un mínimo. Y vale decir que estos son unidades logarítmicas, ¿no? Estos realmente son millones de veces de diferencia. Entonces, literalmente el microscopio de fotones gana en 2 pasos. Gana en tener menos scattering y gana en que haya menos moléculas que le roben la luz para llegar a excitar en profundidad. Entonces, el instrumento no tiene básicamente fototoxicidad porque no excita nada que esté por encima o por debajo de donde está focalizada la luz. Y además tiene, digamos, esta peculiaridad de que es intrínsecamente confocal. Lo segundo y muy valioso de estos instrumentos es que se pueden utilizar para hacer medidas de tiempo de vida. ¿Por qué? Porque como entre pulso y pulso no hay nada, nosotros podemos contar fotones. Entonces lo que nosotros hacemos es excitar con un pulso muy angosto y tener un sistema electrónico que cuenta tiempo hasta que recibe un fotón. Cuando cuenta tantos milisegundos y recibe un fotón, lo pone en la grilla aquí y empieza de vuelta. Y lo pone aquí, y empieza de vuelta, y lo pone aquí. Entonces hace un histograma de decaimiento de tiempo de vida. Y eso es una propiedad extremadamente potente para entender qué le está pasando al fluoróforo. Los fluoróforos son extremadamente sensibles a su entorno y podemos ver cambios de concentración de iones, pH, hidrofobicidad, etc. Y lo hace una herramienta muy, muy interesante para estudiar cuantitativamente la fluorescencia en tejidos o muestras biológicas. De todas maneras, cuando uno va en profundidad, en serio, a 1 milímetro de profundidad, el scattering y el deterioramiento, digamos, del imaging es severo. Y entonces nosotros habitualmente utilizamos una óptica que focaliza la luz y que colecta la luz para que vaya a nuestro objetivo. Como ustedes ven, en una muestra que hay mucho scattering, nosotros colectamos solo una pequeña fracción de los fotones, que son básicamente nuestra apertura numérica del objetivo. No podemos colectar más que eso. Si nosotros
pensáramos en tener, por ejemplo, un superdetector en el cual colectara todos estos fotones escateriados, podríamos obtener mucho más rendimiento de fotones. Y bueno, eso es lo que es Diver. La tecnología Diver es un superdetector, básicamente un detector que tiene 1 pulgada, digamos, de ancho y largo, o sea, 25 milímetros, que está en la dirección, digamos, forward, digamos, de la detección y que colecta todos estos fotones que están escateriados. Entonces, para que eso funcione, tiene que cumplirse varias cosas. Lo primero es que tenemos que tener este detector grande, que compite por mucho, ahora les voy a mostrar cuánto, con la detección epifluorescente. Segundo, es que no pueden haber mismatch en el índice de refracción entre el punto de excitación y la detección, porque si no pasa esto. Estos son láminas de vidrio, esto es un papel, en el cual hay vidrio, aire, vidrio, aire. El índice de refracción cambia tanto entre vidrio y aire que no nos permite ver a través del vidrio. Sin embargo, si ponemos agua solamente, que acerca el índice de refracción entre vidrio y vidrio muchísimo, vemos mucho más. Ese es el segundo principio importante de Diver. Solo con estas dos cosas, un detector mucho más grande que detecte los fotones escateriados y macheando el índice de refracción, ganamos 1000 veces en señal contra cualquier microscopio de 2 fotones convencional, comercial. Bueno, el desafío es que para tener Diver uno no lo puede pedir en la góndola del supermercado, se lo tiene que construir. Hay solo 4 microscopios Diver, de estos 4 microscopios Diver hay solo 2 funcionales en el momento, que son estos dos, no, este y este. El microscopio Diver fue pensado y diseñado por Enrico Gratón y Sasha Dvornikov, y los 4 instrumentos están en Estados Unidos. No hay ningún instrumento fuera de Estados Unidos hasta que nosotros construimos nuestro Diver. Y bueno, aquí con Micaela ha sido realmente una parte importante del desarrollo de este microscopio. Y lo que les quería contar es, bueno, cuando comparamos Diver en detección con un 2 fotones convencional, a 2 milímetros de profundidad, con alto scattering, por ejemplo, un pedazo de goma opaca, donde le ponemos bolitas fluorescentes adentro, nosotros tenemos 650 veces, casi 1000 veces más sensibilidad de lo que tiene el microscopio epifluorescente de 2 fotones comercial. Y eso es muy sencillo de entender. En realidad, si uno piensa que excita con un cono de iluminación, que es el mismo cuando está en la superficie o cuando está al final, digamos, del taco, digamos, que tenemos aquí, yo siempre colecto con ese cono. Cuanto más adentro voy, más dificultad tengo porque más scattering tengo, más absorción tengo. Sin embargo, cuando lo pensamos desde la detección Diver, a medida que, primero que nada, en la superficie somos mejores incluso que el epifluorescente porque tenemos más apertura numérica, porque la apertura numérica de detección es independiente de la excitación en el Diver. Segundo, a medida que vamos más adentro, la apertura numérica que tenemos cada vez es más grande. Con apertura numérica más grande, cada vez tenemos más capacidad de detectar fotones. O sea que Diver siempre en profundidad gana por creces contra cualquier instrumento comercial. ¿Cuáles son las otras ventajas interesantes de esta tecnología? Bueno, como lo construimos nosotros, podemos poner la óptica que queremos. Y pusimos ópticas de escaneos extremadamente grandes, o sea, 2 pulgadas de diámetro. Eso nos permite tener la capacidad de escanear muestras gigantes para un microscopio convencional. Por ejemplo, yo qué sé, un fémur entero de un ratón. Y estos básicamente son 2 centímetros. Eso en microscopía es gigante, ¿no? Es algo muy, muy grande. O un corte entero de un pulmón, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo que nos permite es inclinar, digamos, nuestro haz de luz en la óptica de escaneo y que el ángulo que tiene el microscopio para escanear nos permite hacer escaneos casi de 3 milímetros en un solo field of view. Y eso es enorme, o sea, no se puede hacer con tecnología comercial. Lo segundo que nos permite hacer es medir por ejemplo, señales muy, muy débiles, como por ejemplo la autofluorescencia. Y bueno, esto es parte de cosas que hemos hecho, mirando por ejemplo la autofluorescencia del Nadache, que quizás algunos ya se han familiarizado con otras charlas nuestras, es una herramienta muy potente para entender el metabolismo de las células o los fingerprint metabólicos. Y bueno, utilizando diferentes herramientas de análisis uno puede entender, digamos, un pulmón sano de un pulmón, digamos, patológico fácilmente sin tener que ponerle nada a nuestra muestra, simplemente utilizando la autofluorescencia. O podemos ver otro tipo de señales endógenas que no requieren marca, por ejemplo, la generación de armónicos. Y los armónicos son básicamente una señal que se genera cuando utilizamos luz infrarroja, luz de 2 fotones, interaccionando con estructuras celulares. Por ejemplo, con
fibras de colágeno, miosina, músculos o algo así. ¿Qué sucede? Cuando tenemos una longitud de onda, por ejemplo 900 nanómetros, y tenemos estas estructuras que se llaman centro no simétricos, son estructuras fibrilares que tienen una dirección, un eje mayor y un eje más angosto, y hay mucha repetitividad de esa estructura, la luz produce una señal de la mitad de la longitud de onda de la cual estoy iluminando. No hay un proceso de absorción-emisión, es simplemente un proceso de transmitido. O sea que si nosotros podemos medir esa señal a la mitad de la longitud de onda de iluminación, podemos detectar sin ninguna marca, por ejemplo, la ocurrencia de fibras. Y bueno, este es un ejemplo en fibrosis de ratones renales, donde se hace una obstrucción de la uretra y se genera fibrosis, y ven que hay una clara marcada incremento de la fibrosis. O en el mismo fémur que les mostré antes, lo podemos caracterizar, no solamente lo estructural, sino ahora la ocurrencia de colágeno en el tejido y qué tipo de colágeno tiene. Interesantemente, también podemos utilizar la misma herramienta, pero para detectar otro tipo de estructuras, que es inhomogeneidades en el índice de refracción. Entonces, cuando tenemos cambios dramáticos en el índice de refracción, por ejemplo, en la superficie de una célula, o por ejemplo, cuando hay gotas lipídicas, se genera una señal de 1/3 de la longitud de onda con la que iluminé. Por eso es tercer armónico. Y esto, digamos, es también muy, muy sensible a ese tipo de estructuras, no otras. En ambos casos son señales que no tienen absorción, por lo cual el tiempo de vida es 0. Nosotros medimos siempre el tiempo de vida, por lo cual estamos siempre seguros de que las señales son armónicos y no se confunden con otras cosas. Y puede ser extremadamente útil, por ejemplo, para seguir, yo qué sé, incremento del depósito de lípidos en el hígado, ¿no? O lipid droplets en células, o cosas por el estilo. Y también es un método extremadamente barato porque no necesita básicamente hacerle nada a la muestra. Bueno, esto era acerca de microscopía Diver, y los últimos 7 minutos voy a intentar contarles el último proyecto, que es este microscopio que se llama Photon Resolver Laser Scanning Microscope, que básicamente es una tecnología que vamos a desarrollar sobre el viejo bloque del microscopio Leica SP5, que fue el primer confocal que tuvo el instituto y que estaba ahí guardado esperando algún destino. Bueno, hace algo así como cerca de un año ya, Ludovic Leconte llegó al laboratorio y empezamos una colaboración ya hace tiempo con Giuseppe Bicci-Domini, que es el padre, digamos, de esta tecnología, el Spada Ray, que como ven es algo muy parecido al IBI Detector, ¿no? Es un arreglo de detectores que colecta básicamente la función de punto del microscopio, o sea, la PCF. Este instrumento, lo interesante es que va a ser una combinación entre este Spada Ray y un microscopio de 2 fotones epifluorescente convencional, lo cual era algo que yo quería desarrollar, digamos, en la misma mesa. Esta es la mesa donde está Diver, aquí atrás está el 2 fotones, porque nos va a permitir, Diver es un microscopio directo, o sea, si nosotros queremos trabajar con muestras vivas, tenemos que meternos adentro de la muestra con nuestro objetivo. En este instrumento podemos trabajar desde abajo, es invertido, o sea que podemos trabajar con células en cultivo sin tener que meternos dentro del tejido, o sea que vamos a tener la complementariedad de un instrumento de otro. Y además vamos a tener el Spada Ray, que ahora les cuento, digamos, cuáles son las peculiaridades. Bueno, Ludovic hizo esta preciosa, digamos, diseño tridimensional del instrumento, de cómo va a quedar el arreglo. No intento, digamos, contarle los detalles, pero sí quería reparar en esto, que vamos a tener una detección, digamos, epifluorescente, no descañada, es una tecnicidad, no importa, y la detección del Spada Ray. Muestro esto particularmente porque esto es algo que nosotros no hacíamos, digamos, no sabíamos hacer, y Ludovic nos ha ayudado a incorporar esta herramienta, porque realmente nos ahorra un montón de tiempo. O sea, la iteración de tener que poner partes arriba de la mesa y probarlas hasta que ensayo y error te funcione y calcularlas en tamaño, distancia y constraint ha sido súper valioso, y nos ha ahorrado un montón de tiempo de los otros proyectos, por ejemplo. Bueno, ¿qué hace esta tecnología? Bueno, tiene un arreglo en el cual detecta en cada uno de estos arreglos fotones, ¿no? Entonces imaginemos que nosotros escaneemos nuestra muestra, por ejemplo acá tenemos una señal de fibras y nosotros vamos escaneando. Lo que tenemos ahora es una imagen de la PCF. Y esa imagen de la PCF, tal como hace el ID Detector, puede ser integrada para mejorar la resolución simplemente porque tenemos información espacial de la PCF. Pero esta tecnología, además de medir intensidad, también mide tiempo de vida.
sea que nosotros ahora en este instrumento tenemos un arreglo de 49 detectores de tiempo de vida. O sea, medimos 49 veces lifetime y podemos resolver en esta tecnología todavía era 5x5, ahora es 7x7, resolver el tiempo de vida a resolución de 30 picosegundos, es algo así como 10 veces más rápido de los instrumentos que tenemos ahora, y nos permite, encima de medir el tiempo de vida, mejorar la resolución. O sea que nosotros mejoramos en resolución temporal y mejoramos en resolución espacial comparado con los instrumentos que tenemos hasta ahora. ¿Qué nos permite hacer? Bueno, hacer super resolución con resolución de tiempo de vida. Y eso puede ser muy valioso para alguna de las cosas que les quiero mostrar ahora. Nos permite hacer también integrar la información que hay en la distribución espacial de los fotones que arriban en el detector para entender, por ejemplo, correlaciones, entender las fluctuaciones en espacio y tiempo. Las fluctuaciones en espacio y tiempo nos permiten entender, por ejemplo, de la dinámica molecular que está sucediendo en ese lugar, en la célula. No solo en un punto, sino en la imagen. Uno puede recorrer toda la imagen. Entonces, por ejemplo, quería mostrarles, una de las aplicaciones muy interesantes es hacer particle tracking. Nosotros podemos seguir una estructura celular, aquí está siguiendo algo, y midiendo el desplazamiento cuadrático medio y entendiendo cuál es, por ejemplo, el desplazamiento de esta organela, que era una partícula de un condensado adentro de la célula, y entendiendo que, yo qué sé, tenía un movimiento tipo parada, corrida, parada, corrida. Pero no solo eso en tridimensiones, también podemos hacer el tiempo de vida, o sea que podemos entender a esa partícula si le está pasando algo, si en esas paradas hace algo y cuando corre hace algo más, ¿no? Podemos combinarlo también con otras tecnologías de single molecule, por ejemplo, con STORM o DNA Paint, doblando la resolución que esas tecnologías tienen por hacer el Image Scanning Microscopy y ampliándole la capacidad por el FLIM. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que quería mostrarles es, esto es super resolución de fibras y de otra marca, ¿no? Una es tubulina y la otra es actina, ¿no? Las dos tienen la misma longitud de onda, 647, 646. Eso no se puede resolver en la microscopía aire detector. No se puede resolver porque tienen el mismo color. Pero nosotros medimos el tiempo de vida. El tiempo de vida de estas dos moléculas son distintas, o sea que yo puedo ver más de un color en un solo canal. Y eso nos permite multiplexear. Entonces, en este caso, por ejemplo, Enderlein demostraba el potencial de doblar a su vez la resolución de DNA Paint o STORM utilizando Lifetime y multiplexeándolo en varios canales. Para finalizar esto, quería contarles de que Ludovic facilitó una cooperación con Charles Carban, que es el jefe de este centro, digamos, de inteligencia artificial en espacio y tiempo para biología celular y química biológica. Y nosotros estamos muy interesados ahora en ponernos sobre Espada Rey para desarrollar cosas con, digamos, con nuestras tecnologías de phasers. Entonces, brevemente, para ilustrarles el asunto es, si ustedes se imaginan el Espada Rey son 49 detectores detectando subespacios, subheterogeneidades en nuestro punto de difracción. Y hasta ahora, lo que están haciendo básicamente las herramientas es tomando el promedio de todo eso y entendiendo el tiempo de vida del todo, de los 49 canales en paralelo. Pero hay información espacial en esos 49 canales que es muy importante. Entonces, una de las cosas que queremos desarrollar con ellos es empezar a entender, desacoplar esos 49 canales y analizar uno por uno la información que viene, digamos, del tiempo de vida. Y en base a eso entender mucho más de lo que está pasando en el proceso biológico de las células, ¿no? Si, yo qué sé, dentro de una PCF en un lugar está pasando algo y en otro lugar está pasando algo más. Y nosotros estamos promediando qué es lo que hace el microscopio confocal convencional. Entonces, bueno, esto es parte de una colaboración que estamos empezando con Charles y que esperamos que en algún tiempo, digamos, dé sus frutos. Para finalizar, quería contarles brevemente, más allá de estas 4 tecnologías, otras cosas que están pasando en la UBA. Y una parte interesante es que hace más de un año, con la visita de Gustavo Meneses, empezamos a desarrollar
esta capacidad que no requiere nada más que aprender a hacerlo, que es hacer microscopía intravital, o sea, poder hacer imaging dentro de un animal vivo. Y esto fue hecho, digamos, en un ratoncito, en el microscopio más convencional que tenemos, que es el 800, y se pueden ver cosas muy bonitas, por ejemplo, en el hígado aquí, la autofluorescencia verde, después los vasos en azul y las células de Kupffer, digamos, en rojo. Y eso es una cosa que estamos empezando a utilizar en el grupo y de a poco también queremos empezar a abrir a la comunidad. Otra parte importante es el desarrollo de light imaging con infecciosos y bueno, estamos trabajando con todos, digamos, los grupos que trabajan en infecciosos en el instituto. Particularmente empezamos con Ramiro en una prueba de concepto con Trypanosoma cruzi y ya hoy podemos tener la certeza de que podemos hacerlo con seguridad y con tranquilidad de que es un protocolo en el que nadie se va a ver involucrado en un problema y es una ganancia enorme para el instituto que podemos hacer imaging in vivo de infecciosos. Lo otro es que estamos, digamos, ya finalizando el proyecto, pero digamos, básicamente empezando a utilizar en full potential esta herramienta de software que se llama PhaseOfPy, que es una herramienta para entender toda la parte de microscopía espectral y de tiempo de vida utilizando los phasors. Y quería contarles brevemente que en la inauguración del nuevo espacio de la unidad de bioimagenología avanzada en el Hospital de Clínicas, que lo inauguramos hace algo así como un mes o dos, hay un par de tecnologías que me parecían importantes y complementarias con lo que hay aquí, que es un microscopio confocal, también FLIM, pero de un fotón, que es algo que no teníamos, que fue donación de Claire Brown, de Canadá, y que va a estar instalado allí. Y incorporamos un slide scanner para hacer escaneos de lámina completa, de anatomía patológica, de luz transmitida, y que también es una tecnología nueva, novedosa para la unidad. Ya habían otras en Uruguay, pero que viene a sumar, digamos, al portfolio de tecnología que está allí. Y quería, digamos, mostrar este videito que fue el video de difusión que hizo el hospital, porque bueno, yo estoy convencido y creo que, digamos, también por el apoyo, digamos, recibido del instituto, que este espacio nuevo físico en el Hospital de Clínica es un branch, digamos, del Instituto Pasteur en el Hospital de Clínica, como lo es para el hospital aquí. Y bueno, el esfuerzo creo que de tantos años de haber, digamos, trabajado en esta doble filiación, ahora empieza a mostrar los frutos, ¿no? Que es la capacidad de desarrollar espacios novedosos y capaces de desarrollar ciencia guiada por curiosidad en el contexto donde más amerita, ¿no? Tener, digamos, realmente esta oportunidad de desarrollar este espacio en el hospital nos va a permitir hacer cosas con la clínica que desde la distancia a veces siempre cuesta mucho más. Y para finalizar, decirles que como todos los años tenemos el 6º workshop de microscopía avanzada que va a ser entre el 23 y 28 de noviembre y que bueno, ojalá, digamos, contemos con muchos interesados y bueno, eso es lo que tenía para contarles de la unidad y de las novedades de la novedad. Solo para cerrar, decir de que todo esto también está acoplado a algo que venimos trabajando hace bastante tiempo con Ale Busquiazo y con todo el grupo de PXF, que es que la UBA y PXF están trabajando en que se unan los extremos entre digamos, la resolución atómica, digamos, de las moléculas y la resolución espacial que nos permite la microscopía óptica. Y en ese sentido venimos proponiendo esto y hemos dado algunos pasos interesantes ya, como por ejemplo, bueno, consolidar ciertas capacidades de cálculo que nos permiten, y de storage, que nos permiten aspirar, por ejemplo, a recibir Flamingo y tener la capacidad de guardar 1 terabyte de datos por día. Flamingo fácilmente en un chiveo, digamos, de unas pruebas, uno genera 1 terabyte de datos sin problema y después hay que analizarlo ese terabyte de datos y generar un montón de protocolos. Entonces, esto, digamos, también me parecía importante mencionarlo. Es algo que creo que en el mundo empieza a pasar y nosotros de alguna manera estamos, digamos, proponiendo algo que es pionero también para la región. Y bueno, estamos, digamos, muy entusiasmados con eso y que realmente podamos unir los límites entre la biología estructural y el bioimaging. Allí hay un par de tecnologías particulares, crioelectromicroscopías y algunas microscopías de superresolución. Estamos trabajando fuertemente en que
las unidades, digamos, logren conseguir recursos y apoyos para que eso se pueda consolidar. Agradecimientos, bueno, sin lugar a duda a toda la unidad que han sido, digamos, los hacedores de que toda esta tecnología se haya desarrollado y se haya empezado a utilizar y se haya empezado a aplicar y validar. Los financiadores, bueno, el Instituto Pasteur, la ANI, el Instituto Pasteur París, porque parte del Espada Rey, del instrumento nuevo, también fue financiación a través de un proyecto con Malón, con Carlos Robelo. FOSEM y Chan Zuckerberg han sido importantes también en parte de la financiación de esta tecnología. Y quería, sin dudas, agradecer, bueno, a todo el team UCI, que ha sido muy importante en Diver. Y en particular me gustaría hacer, digamos, una breve mención de estas dos personas. Sasha Dvornikov, que es el padre, digamos, de Diver, estuvo aquí de visita y realmente nos ayudó muchísimo a hacer el fine-tuning del instrumento. Y no solo eso, sino a supervisar el desarrollo del detector. El detector físicamente es un aparato que el maestro, digamos, Inchaunstegui reprodujo a la perfección, y esto lo puedo decir porque me daría vergüenza si lo dijera de nosotros, pero lo digo de él, entonces no siento vergüenza. En palabras de Sasha, el diver que hizo Luis es mucho mejor y mucho mejor resuelto que él mismo había resuelto en California. Así que Luisito, digamos, todos sabemos que es un genio. Tenemos que clonarlo claramente muchas veces para tener muchas copias de él, y ha sido realmente fundamental, digamos, con Mika y con él hemos hecho un equipo fantástico para ir dándole vueltas al microscopio. Y bueno, y ahora estamos en otras historias con esta tecnología y hacer otras capacidades, pero después les